Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola a todas jóvenes verdaderas, es un gusto estar con ustedes una vez más para un episodio para este podcast que es un alcance de Aviva Nuestros Corazones. Y mi nombre es Mónica Valadez de Sandoval y el día de hoy vamos a continuar el tema que hemos estado conversando en los últimos episodios sobre la gratitud y hemos estado hablando de lo contrario, la ingratitud y cómo puede ser tan sutil y a veces puede que quizá no nos demos cuenta que está ahí, pero con la ayuda de Dios y un corazón dispuesto a cambiar, podemos aprender realmente a vivir en gratitud. Y cuanto más en situaciones en las que nos cuesta dar gracias porque hay circunstancias difíciles. Y el día de hoy tenemos con nosotras a una invitada muy especial que es parte de la familia de Aviva Nuestros Corazones, Elba Ordex de Reyes. Bienvenida al podcast, ¿cómo está? Hola, feliz de estar aquí. Como todas las jóvenes, otra joven más. Amén, amén. Una joven así con es. más añitos, pero de corazón joven. Así es. Y bueno, jóvenes, para que ustedes sepan, nuestra querida Elba de Reyes, pues ha tenido muchas experiencias en las que hoy nos vamos a enterar, yo creo que tal vez la puntita nada más. Nos va a compartir cómo es que ella ha aprendido a ser agradecida en medio de situaciones que Dios ha orquestado para su vida, que a veces nos cuesta dar gracias porque no son nada fáciles. Pero antes de entrar en materia y hacerle algunas preguntas, preguntamos en las redes sociales a las jóvenes cuáles son las razones por las cuales debemos estar más agradecidas. Y estas fueron algunas de sus respuestas. ¿Por cuáles cosas debo estar más agradecida? Debo estar más agradecida porque Dios me mantiene de pie a pesar de mis dolencias. Porque en mis momentos de debilidad, Dios siempre está ahí para que yo recurra a Él por ayuda. Debo ser más consciente que Dios está transformando mi corazón y Él quiere darle dirección a mi vida. Así es, dijo esta chica, debo ser más consciente que Dios está transformando mi corazón. Y yo creo que esa es la clave. Saber quién está detrás de todo lo que sucede en nuestra vida con un poder soberano. Y no me voy a adelantar para lo que Elba tiene que compartirnos, que va a ser mucho sobre esto. Entonces quiero hacer ya la primera pregunta. Elba, ¿pudiera usted compartir una experiencia personal aquí con las jóvenes en la que usted haya sentido dolor o sufrimiento? ¿Y cómo esto afectó su relación con Dios? Moni, yo me convertí muy temprano, desde muy jovencita. He vivido experiencias, pruebas muy difíciles, sobre todo pérdidas desde muy temprano en mi vida. Perdí a mi mamá con 50 años, ella solo tenía 50 años cuando falleció de un cáncer terrible y yo solo tenía 29 días de casada. Así que fue muy difícil casarme en esas circunstancias. Luego perdí a mi papá unos pocos años después. Y en mi vida como casada pasé por muchas experiencias dolorosas donde mi esposo en un momento se vio en riesgo de muerte y luego mi hijo menor tuvo un episodio cardíaco que le decían que era la muerte del jugador cuando corría en el campo. Pero Dios tenía otros planes y permitió que fuera un milagro el que él estuviera vivo. Pero casi lo vimos partir a mi hijo con solo 16 años. Durante 10 años, los últimos 10 años, he padecido de dolor crónico en la parte baja de mi espalda. Es un dolor muy intenso, a veces incomprensible para quien está al lado tuyo, pero estas son solo algunas cosas de las que Dios me ha permitido pasar, vivir. Nadie quiere sufrir, pero definitivamente el dolor es un instrumento en las manos de Dios y es un instrumento hermoso. Amén. Y todo lo que Dios se haya podido llevar, todo lo que me haya podido permitir pasar, solo me ha llevado a depender más de Dios y a conocerlo íntimamente. A ver que Él es más precioso que lo que sea que yo pueda perder en el camino y que sus planes son de bien y no de mal para mí, como Él dice. Y eso me llena de gratitud en el dolor,
porque Dios siempre se ha mostrado como un padre, como Abba, personal. Y hoy le comentaba a una amiga precisamente que el camino del dolor es muy difícil, pero puede ser muy dulce si ves que puedes ir de la mano del Señor llevando la tuya. Es un proceso en el que vas a crecer, pero también le darás gloria a Dios. Y creo que eso resume lo que he vivido estos años, lo que Dios me ha permitido vivir y cómo me ha permitido conocerlo íntimamente, dulcemente, realmente. Wow. Uh-huh. Y estas yo creo que son contadas, estas experiencias que nos está compartiendo, y debe haber muchísimas más. Pero tal vez una joven que nos está escuchando ahorita nos puede decir, bueno, es que suena muy fácil, pero para mí resulta muy, muy complicado. Sí, creo en Dios, lo conozco, pero suena muy complicado decir que el camino del dolor puede ser dulce. ¿Cómo podría usted definir la gratitud en este contexto de la fe, especialmente en los momentos tan, tan duros y difíciles que nos toca vivir? Wow, la fe viene del Señor, definitivamente. Él nos da la fe, Él nos da el arrepentimiento y Él nos da la gracia para vivir en esos momentos. Y la Biblia define la fe como una certeza, una confianza. Una confianza cuando tú no estás viendo nada. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo no tengo control, el control lo tiene Dios, y mi fe hace que, la fe que Él me da en su palabra, en quién es Él, en su carácter, hace que yo pueda confiar, y eso me llena de paz en lo que sea que yo esté viviendo. Por tanto, lo que yo sufra o que pase a través de esas pruebas, yo quiero ser agradecida. Yo sí quiero ser agradecida aún yo no entienda, porque yo sé que quien tiene el control sabe lo que es bueno para mí. Es una rendición total. Yo podría decirte que es una rendición a sus promesas, a su persona, a su carácter, y a saber que Él me ama y que nada de lo que yo atraviese o pase Él va a estar mirando hacia otro lado. No, Él me va a estar viendo como una hija que Él ama y que Él está puliendo, porque eso es lo que hacen las pruebas. Las pruebas perfeccionan nuestra fe. Así que eso me llena de gratitud. Parece paradójico, pero sí, no lo entiendo, confío, pero esa confianza me llena de acciones de gracias, porque yo sé quién tiene cada una de mis circunstancias en sus manos. Amén. Y yo creo que en el camino hay desafíos. Esto no es algo que se aprende de la noche a la mañana o que lo creemos en nuestra mente. Tal vez sí baja nuestro corazón y queremos abrazarlo, pero en el camino hay desafíos, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos en los que usted ha tenido que enfrentar al intentar mantener esta actitud de gratitud hacia Dios en tiempos de sufrimiento? Porque nos contó ahorita algunas experiencias como si fuera en una línea del tiempo. Cuando fue joven, cuando su mamá falleció, luego su papá, etcétera, etcétera. Y a veces podemos decir, estoy casi llegando a la meta, estoy casi teniendo la victoria sobre esto y estoy siendo agradecida, pero llega otra cosa, entonces nos encontramos en el desafío de cómo mantengo la actitud de gratitud cuando viene otra vez una prueba muy grande. No, en esto de verdad nadie ha alcanzado, ni siquiera a veces nos acercamos, y yo puedo abrir mi corazón y decirte que yo he luchado mucho desde el inicio, desde el mismo comienzo con la primera prueba, o la más grande para mí cuando fui joven y ya conocí al Señor, la de perder a mi mamá. Yo veía a todas mis amigas con sus padres, con ambos padres. Incluso ahora que tengo nietos, yo veo a las abuelas, a las bisabuelas con sus bisnietos. Y a mí me ha tocado un panorama muy diferente desde el inicio. Entonces la tentación fue a quejarme, a victimizarme, a compararme con las demás. Y no, Dios tiene caminos para hacerme volver a ver lo que estoy perdiendo de vista. No hago nada con quejarme. Él tiene el control, Él es el dueño de mi vida y de mis circunstancias. Y Él sabe lo que es mejor para mí. Y Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas ayudan a bien. Yo no lo entiendo ahora, pero un día lo entenderé. ¿Qué me toca ahora? Confiar, no quejarme, llenarme de gratitud, de alabanza,
porque lo que quiero hacer es totalmente lo contrario. Muchas veces quejarme es mi primera opción, compararme, victimizarme, o sea, y más en tiempos como este, que la sociedad te enseña a que uno es una víctima de las cosas que pasan. No quiero que haya quejas, quiero aferrarme a sus promesas, recordarlas, orarlas, cantarlas, porque es una manera en que puedo mantener la acción de gracias en mi corazón, que no siempre está. Tengo que reconocerlo. Es como una lucha para sacar piedras preciosas. Es un esfuerzo realmente. Es una alabanza que cuesta el dar acciones de gracias cuando tú no entiendes lo que Dios está haciendo. Pero Él es bueno, siempre bueno. Amén. Y creo que muchas veces esa expresión de nuestra gratitud de alabanza, aunque no la sentimos 100% en el momento y muchas veces está en medio de muchas lágrimas, podemos seguir cultivando la gratitud. ¿Qué otras prácticas le han ayudado? Si nos ponemos un poquito a pensar en algunos consejos prácticos para poder cultivar la gratitud. El mantenerme aferrada a la palabra, aun cuando no quiero leer. Todo el mundo tiene sus días en que quizás no quiera leer, quizás la tristeza es muy grande, quizás el dolor pueda ser muy grande, o estoy muy centrada en mí, pero ir a la palabra. Yo trato de no pasar un día sin estar con el Señor un buen tiempo, porque ahí es donde mi alma se recarga. Él es quien llena mis días y sus promesas son para mí y están ahí. La oración y la meditación, porque una cosa es orar y leer, pero el pasar una y otra vez por tu mente esas verdades es como rumiarlas, es como la manera en que las exprimes y las aplicas a ti. Y yo no canto porque yo no soy musical, pero definitivamente mi corazón tiene la alabanza y Dios ha usado la alabanza desde antes de traerme a sus pies. Usó una canción muy especial. Entonces, trato de alabar porque yo sé que la alabanza es importante. Israel iba a la batalla, pero cantaba antes de que los muros de Jericó cayeran. El rey Josafat se vio en un momento terrible de angustia. Le dijo al Señor, yo no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti. Y antes de ir a la guerra, los soldados cantaban. Y Josafat, el ejército pequeño, fue el campeón sobre los moabitas. Entonces la alabanza es muy importante en medio de la lucha. Una amiga de Nancy de Moss dice, Kim Wagner se llama, ella dice, este es el tiempo para yo alabar mientras estoy en la guerra, en la batalla, en el dolor, porque cuando yo llegue a la eternidad, yo lo voy a alabar sin dolor, sin lágrimas. Esa va a ser mi vida en la eternidad, pero aquí yo quiero dar sacrificios de alabanza a mi Dios, y ese es mi sentir. Y hay un pasaje en la Biblia también que nos habla de que el Señor tiene todas nuestras lágrimas en su redoma. No es un desperdicio realmente cada una de nuestras lágrimas y Él las ve todas. Y bueno, esta actitud de ser agradecido puede influir no solo en nuestra vida personal, no solo a nosotras cuando estamos pasando por circunstancias, sino también en nuestra comunidad y en las personas que nos rodean. ¿No es así? Sí, así es. Así es. Los otros aprenden de lo que Dios hace contigo, no solamente de lo que Dios hace en ti, sino que quien está alrededor observa cómo tú reaccionas. Si te quejas, como hablaba ahorita, o si actúas con acción de gracias porque confías en Dios. Y a veces Dios mantiene una prueba, no tanto por ti, sino por alguien que Él está trabajando cerca de ti con ese dolor. Y bueno, personas que nunca han sufrido pueden volverse compasivas o tiernas hacia el dolor porque ven cómo Dios socorre a sus hijos. Entonces, es como decirle al Señor, mira, Señor, yo estoy en tus manos y tú me llevas por esta prueba y yo confío en que lo que tú estás haciendo en mí o en otras personas va a ser para tu gloria y para mi gozo, porque yo sé que yo no sufro solo para mí misma. Otros confían y creen por lo que ven. Así es, y yo creo que también el abrazar el hecho de tener gratitud en nuestro corazón
y tener gozo en medio de circunstancias difíciles. Es un testimonio, inclusive para la gente que no cree. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero de pronto puede haber personas que nos dicen, ¿cómo es posible que puedas estar tan tranquila en esta situación tan complicada? Yo quiero eso que tú tienes. Y es una oportunidad también para compartir el evangelio y poder dar testimonio. Amén, así es. De ese Dios. Así ha sido. En tiempo atrás, en nuestra iglesia en Dominicana, porque ahora yo vivo en España, nos tocaba recibir a mi esposo y a mí. Y siempre estábamos los dos con todos los dientes afuera, sonriéndonos, abrazando. Y la gente sabía de mi dolor crónico. Y me decía, yo no sé cómo puedes. Y yo decía, la gracia del Señor solamente, solo la gracia del Señor. Y es un testimonio. Amén. ¿Y hay alguna otra historia o historias de otras personas que hayan encontrado razones para estar agradecidas a pesar de sus circunstancias difíciles que usted pudiera contarnos por aquí? Sí, hay muchas, pero en esta semana pasada mi esposo me recordó la historia de una joven llamada Edith Gilling-Cherry. Ella vivió cerca del 1850 y tenía solo 16 años y le diagnosticaron parálisis infantil. Ella fue criada en un hogar piadoso, tenía una relación firme con el Señor y vivió muy poco tiempo. Ella falleció a la edad de los 25 años, pero ese escaso tiempo lo aprovechó muy bien y a los 23 años ella escribió un himno que quizás ustedes jóvenes han escuchado. Se llama Confío en ti, mi Salvador y escudo. Edith murió, pero fue una joven jovial, alegre, compasiva, agradecida con los demás y con el Señor. Y su vida y sus signos muestran la confianza y la gratitud al Señor sin quejas ni reproches. Así que su corta vida sirvió para dar gracias y mostrar la confianza que ella tenía en el Señor en medio de su dolor. Y a mí me ha bendecido muchísimo. De hecho, ese himno ha estado en mi cabeza durante la última semana constantemente al conocer la historia de Edith. Gracias a Dios por estos ejemplos, como lo mencionaba usted anteriormente y nos dice su palabra que Dios nos consuela y con ese mismo consuelo que hemos sido consolados, entonces nosotros podemos consolar a otros y a veces no sabemos hasta dónde puede nuestro testimonio y nuestra circunstancia bendecir a alguien más. Y bueno, ya para ir cerrando, quisiera preguntarle algunos consejos finales que pudiera darle a alguna persona allá afuera que nos está escuchando ahorita y que se está dando cuenta que lucha por encontrar gratitud en su vida debido a situaciones dolorosas por las que está pasando. ¿Qué consejos le daría? El primer y mejor consejo es mira a Cristo. Pon tus ojos en Él. Él es el varón de dolores experimentado en quebrantos. Y nadie como Jesús puede entender lo que tú pasas. Sea que fueras rechazada, porque Él fue rechazado también. Él fue escupido, Él fue insultado, Él fue dejado por sus hermanos. Él padeció en su cuerpo dolores que nosotras ni siquiera podemos imaginar. Pero Él lo sabe cuando tú sufres y cuando te duele el cuerpo, porque Él mulle tu cama cuando estás en ella. Eso dice la palabra. Meditar en estas verdades nos lleva a dar gracias porque Él pagó el precio que nosotros no podemos pagar delante de Dios. Él nos ha dado vida en Él y esa vida es quien define quiénes somos, no el dolor, no las etiquetas de las enfermedades, no las etiquetas de las circunstancias. Cristo define quiénes somos. Así que mirar a Él es llenarnos de todo lo que Cristo puede ser para nosotros. No tengo un consejo más grande que decirte que Él conoce tu futuro y que Él ha estado en tu futuro y viene de camino a recogerte, a tomarte de la mano para llevarte con Él, sea lo que sea que estés atravesando. Y ese es el consuelo más grande que podemos tener y la esperanza mayor que podemos tener también. Amén, amén. Que podamos aferrarnos realmente a esta preciosa verdad, que tenemos a alguien que nos entiende y a quien podemos mirar un día a la vez, un día a la vez. Y bueno, jóvenes, ahora pasamos como en cada episodio al momento de la verdad y quisiera compartir algo que dijo Nancy DeMoss Wolgemuth, que dice así: las Escrituras nos dicen que las pruebas y el sufrimiento son de esperar en la vida de un creyente. Y no solo eso, a menudo es lo que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe y llevarnos a una comunión más dulce con Él. En lugar de temer los desafíos que nos esperan,
podemos prepararnos ahora para afrontarlos con sabiduría y esperanza. Elba, muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy. Esperamos que muy pronto podamos tenerla nuevamente por acá para seguir conversando. Me encanta. Gracias muchísimas a ustedes, gracias. de verdad. Gracias. Y bueno, jóvenes verdaderas que nos escuchan, no se pierdan el próximo episodio que estaremos concluyendo este tema sobre la gratitud. Y bueno, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y los canales oficiales del ministerio. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.